Bueno, como todas las semanas aquí en El Glóbulo, a través de la señal internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, compartimos también la síntesis de la información judicial y policial de la semana. Para ello ya lo tenemos en línea, como siempre, al doctor Edgardo Miller, especialista en este sector. ¿Cómo estás, Edgardo? Un gusto saludarte. Felicidades justamente también por este nuevo aniversario de tus programas, de tus envíos relacionados con el tema cultural. Así que bueno, felicitaciones por tu trabajo también en esa materia. Bueno, muchas gracias. Estamos preparados, como es habitual, para dar una columna de información. Que realmente hay bastante información judicial. Muchos temitas, ¿no? Bueno, Viste cómo se van apilando sí. uno tras otro constantemente, ¿no? Hay temas que quedan realmente ahí pendientes de clarificar, Claro. porque realmente uno dice, bueno, ¿qué pasa que está tan lenta la justicia, ¿no? En estos tiempos. Preocupa esa situación, ¿eh? No, no es que es tan lenta. Hay dos o tres cosas que son fundamentales. Una, que los casos duran algunos días en los medios. Uh-huh. Es muy difícil que un caso perdure, Claro. como alguna Uh-huh. vez fue el caso María Soledad, el caso Uh-huh. Carrasco, porque no te olvides que detrás de los casos judiciales siempre hay algún interés, a veces económico, otras veces Sí. político, Uh-huh. entonces los casos tienen una vigencia corta en los medios. Pero Uh-huh. bueno, vamos a referirnos al caso del asesinato de la familia del Río, allí en la calle Melo, Vicente López, Uh-huh. que ¿Cómo, está cómo imputado. se va variando diariamente allí también, ¿no? Es bastante confusa la situación, Bueno, ¿no? ahí está Martín del Río, Sí. detenido, imputado como autor de parricidio, Uh-huh. homicidio primera causa, con una pena de no mínimo de 45 años de prisión, porque ese es el máximo establecido en el Código Penal. Uh-huh. Y creo que, bueno, él amplió ayer su declaración indagatoria, eh, lo hizo de una manera que se contradice con algunas de sus primeras declaraciones, Sí. esto va a ir, por supuesto, a valoración de la prueba. Hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una, que la indagatoria es un medio de defensa en juicio, Uh-huh. en el cual la persona que está imputada puede mentir. No es como en la declaración testimonial, que el testigo está bajo juramento y no puede mentir. Aquí Uh-huh. puede mentir, puede cambiar la declaración, puede ampliar Ajá. la declaración durante el proceso, Sí. pero lo cierto es que Martín del Río quiere cambiar el juego y imputar a su hermano, Uh-huh. Diego, del Sí. crimen, porque según él están enemistados. Ajá. Y bueno, además Paola, que es la amante, también está enemistado y que buscan hacerle daño. Pero claro, a ver, lo central de todo esto es que la doctora Uh-huh. Chirvin, que es la abogada, hizo un planteo de libertad inmediata de Sí. Martín del Río, porque no coincide la línea de tiempo en lo que significa el video que existe de una caminata desde Núñez a Vicente López, de una persona que, entre comillas, supuestamente sería Martín del Río. Primero hay un dato central, nunca se lo ve ingresar al domicilio, Sí. o sea, se le va a hacer el recorrido, primer punto. Uh-huh. Segundo, la primer pericia, la necropsia, dio como hora de muerte la madrugada, es decir, entre las 12 y 4:30 de la madrugada, lo cual no coincide con la línea de tiempo del horario en que está grabado el video, que son entre las 4:30 y 7 de la tarde. Uh-huh. Entonces, ahí se hizo el planteo, además que no se encontró el arma, todavía no se sabe cuál es el arma, sí se sabe el Sí. calibre, porque ya Uh-huh. nos pasaron los proyectiles, y Uh-huh. ese es el planteo que hizo la defensa, que además, obviamente, se inclinan por la imputación hacia los allegados, el caso del hermano y la examante, y también a la detenida, que ya está liberada, que estuvo 13 días en prisión, que es Sí. la señora que cuidaba, que era digamos, la ama de llaves De de la llaves de la casa desde casa, hace claro. 13 años. Uh-huh. Claro, lo cual el doctor López Carrivero ya pidió su absolución, Uh-huh. sobrecimiento, porque en realidad pidió el Claro. sobrecimiento Pero esto definitivo de abre la como causa. una nueva arista, un nuevo abanico de cuestiones también, ¿no? Sí, la prueba Mm. siempre queda a valoración de los jueces. Sí. Yo creo que Martín del Río se ve en una situación complicada, nadie declaró a favor de él. La mujer, inmediatamente de que conoció y fue detenido, pidió el divorcio de Martín del Río, la esposa legítima. Sí. Además, imagínate, la mujer encuentra que no le da fiel, le encuentra que es el asesino de los suegros, abuelo de sus hijos, y bueno, no le queda mucha opción, ¿no? O le cree y evidentemente no le creyó, porque Martín del Río era un tipo muy hábil, pero muy mentiroso. Y Uh-huh. usaba muchísimo su estrategia Uh-huh. para precisamente estafar a la gente de la peor manera. Era un estafador nato, directo, un tipo que iba
y no es que le salían mal los negocios, el tipo iba a estafar. Estafar. Te iba a comprar una propiedad, te daba un adelanto, se metía en la propiedad y después tenía que hacerle juicio y terminaba pagando un dinero mínimo de lo que vale la propiedad y se quedaba con las propiedades, cosa que Qué va. heredó del papá. Ojo, que el papá también era un tipo de avería, ¿eh? Se lo ha investigado, ha tenido actuación durante el proceso militar, el padre de Martín del Río, que fue asesinado junto a su esposa, y además tuvo en la Policía Federal como comisario y como abogado. Una fortuna de 25 millones de dólares que vos sabés, Pedro, que por el Imposible. cargo de comisario, No lo siendo podés ganar, claro. abogado, y Es no imposible. abogado no notable, ¿no? Porque Sí, todos son abogados claro, notables, podés todavía. hacer dinero. Sí. Pero tener 25 millones de dólares Es muy raro. es ¿Cómo, de importante. dónde lo sacó, no? ¿Cómo lo fabricó? Claro. Mm. Ahora, lo cierto es que lo que habría que saber específicamente, algunos detalles. A ver, ¿cómo dio el Dermotets? El Dermotets es el resultado, se hace la pericia en las manos para ver la Sí. deflagración de la pólvora. Y cuando uno dispara un arma, le queda en las manos, en la ropa, en el Claro. cabello, en la cara. Hay unos tacos de grafito que se usan, que además, si vos te lavaste la mano profundamente durante una hora, el taco de grafito te muestra la deflagración de pólvora a pesar de haberse Mirá lavado. Esto es vos. importante porque es un dato de las pericias que se hacen. En el expediente yo no lo he visto que haya dado resultado positivo el termotest. Esto es muy importante, ¿no? Sí. Muy importante. O sea, yo tengo la sensación de que todos los caminos conducen a la imputación, que es una imputación seria, la que ha hecho la Fiscalía, pero hagamos y abramos un paréntesis porque la línea de tiempo es muy importante. Y digo, línea de tiempo es la primera pericia que establece un horario de muerte, o sea que eso es fundamental. Sí. Hay un dato, el horario de muerte se saca por la temperatura del hígado, para Claro. que la gente sepa cómo se hace. Se toma la temperatura del hígado y ahí se ve, se saca la data de muerte. Entonces, el caso de Del Río es un caso importante. Hoy discutían en C5N el tema de la herencia, ¿no? Claro. De la herencia. Otra Ahora, cuestión. yo recuerdo que en el caso Joclender, los hermanos Joclender, que fueron sentenciados por el homicidio de su padre, fueron declarados indignos y solamente la hermana La hermana, claro. que tenían ellos, que ha cambiado el apellido, lo ha cortado, ahora es Lender de apellido, es la que, al pedir la declaración de indignidad por haber asesinado a los padres, la herencia no la percibió más que ella. O sea que es un tema para tener en cuenta, que hay mucho dinero en juego, muchísimo dinero en juego. Estamos hablando de una cifra de 25 millones de dólares, que es una cifra que no sé si en algún momento va a intervenir el fisco para ver si ese dinero es dinero blanqueado o no blanqueado. Bueno, tema uno, ahí seguimos con las dudas, pero yo me inclino, si vos me preguntás, Pedro, cuál es mi intuición, y yo lo veo con un alto porcentaje de responsabilidad en el homicidio, sería entre un 75 y un 80%, Martín. No me convence, no me convence el sujeto, no me convence su declaración, sí me convence el trabajo de la abogada, pero es difícil contrarrestar un tipo que declara, que cambia de opinión, un tipo que lo tenés grabado llevando un elemento pesado que podría ser el BTR de las cámaras de De las seguridad. cámaras, claro. Bueno, por ese lado. El otro punto, que es importante, Sí, tiene que ver con que se había impugnado a Alberto Lugones como juez para el Consejo de la Magistratura, se presentó ante la justicia, porque un diputado opositor dijo que no estaba, no era válido el intervalo entre ser juez y después integrar el Consejo de la Magistratura. Sí. Sin embargo, hoy un fallo de la jueza federal María Romilda Cervini de Cubría lo habilitó para ser candidato precisamente a integrar el Consejo de la Magistratura, que es una reforma que hay en la Argentina, que tiene que ver con la nueva Constitución, en el cual precisamente este Consejo lo que hace es validar, investigar la conducta de los jueces. Así que atención con esto. Pasamos al tema que se ha enfriado un poco, pero que sigue siendo un tema de etapa, que tiene que ver con la vicepresidenta Cristina Fernández. Sí. Respecto a la famosa banda de los copitos, se ha pedido una investigación profunda respecto a los referentes. Hay mucho olor a operación política, a una operación montada. Eso es lo que se está hablando, ¿no? Sí, cada vez crece más esa versión, esa orientación, ¿no? Sí, sí. Es llamativo esto. Y hay mucha vinculación con gente del PRO. Atención con esto. Gente vinculada a Patricia Bullrich. Todos los que están detenidos tienen alguna foto con Patricia Bullrich. Obviamente que eso no significa más que tener una foto, pero de cualquier manera dice bastante. Lo cierto es que se está investigando a Carrizo, porque aparentemente Carrizo, que parecía que era un perejil,
Sí. que declaró como Gabriel, porque es Nicolás Gabriel Carrizo, Ajá. aparentemente es el que más vinculaciones tiene y que sería una especie de cerebro de la organización de Ujú. este atentado, que ¿A él para a él se muchos, lo vincula con temas políticos, con algún contacto dentro del sector político de la Argentina? claro, con Revolución Federal y ese Mm, grupo, que yo no adhiero a ninguno de esos grupos violentos, ya Argentina ha pasado la violencia institucional, la mm, violencia del terrorismo de Estado, es decir, Argentina ha pasado momentos muy graves como para volver a la violencia de los 70. No estoy de acuerdo con ningún tipo de mm, cuestión vinculada con la agresión, claro. ni estoy de acuerdo, a pesar de que se pueda gobernar mal, de ir a tirarle molotov a la casa de Bien. gobierno. Ujú. Señores, hay que aprender que en democracia se cambia con el voto, no hay Lógico. otra manera. Vos fíjate que Entonces, también reapareció algún que otro personaje también que estuvo teniendo actitudes no santas también en manifestaciones en el Congreso de la Nación, el tirabombas como lo llaman, ¿viste? Y otros personajes que también es muy llamativo esto, ¿no? Que salen a ¿quién es, respaldar justamente las tomas de los colegios, todas estas cosas medias raras, ¿no? quién es el tirabombas? Bueno, este muchacho que se plantó, ¿te acordás en su momento ahí en el Congreso de la Nación a tirar justamente este, ¿El mortero? con el mortero, claro. Ah, claro, claro, sí, sí, porque Por sí, eso. sí, fue Ujú. candidato, un hombre de la izquierda. Bueno, a ver, Entonces, esas cosas, primero, viste, son medias raras, no medias inentendibles o son bastante reales desde el ámbito de la operatoria, ¿no? De la cuestión política que está en exacto. juego en esto, ¿no? Pero veamos lo siguiente, para cerrar el tema de A Cristina. La ver. investigación sigue, Ujú. eh, obviamente que ha tenido un uso político de los dos sectores, hay mucha Sí. gente que no cree en el atentado. Ujú. Yo estudié muchas veces el video y yo creo que Cristina se da cuenta, porque cuando se siente el gatillar el disparo que no sale, ella mueve la cabeza en un gesto instintivo que no puede disimular como que siente. Ujú. Dice, no, porque ella se agachó al libro, no. El Ujú. gesto, no, no es el gesto de agacharse a buscar el libro, es el gesto que se contrae. Vos fíjate que ella se contrae porque siente el clic del disparo, Sí. ¿no? O sea que, bueno, por ese lado. Pero lo triste es que no se puede esclarecer y lo triste es que vuelvan los violentos. Ujú. Ahora, vamos a vincular esto con la toma de las escuelas. Me parece que la educación es sagrada. Vos sabés que yo en el 96 me tocó hacer para Canal 9 la marcha, para Canal 9 Diario, la marcha de los Sí. docentes, la marcha blanca, ¿te Ujú. acordás? Que Sí. estaba la carpa blanca. Claro, sí, sí. Ese día vi que los maestros llevaban de sus manos a los alumnos. Y yo pensé para mí, dije, se está terminando la educación en la Argentina, porque se están equiparando los maestros con los alumnos, se va a perder el Claro. respeto. Bueno, hoy, a muchos años, 28 años de esa, o 26 años de esa marcha, lo que tenemos en cuenta es que los alumnos toman las escuelas Ahí está. con reclamos que en todo caso se podrían Ujú. discutir de otra manera, con el centro de estudiantes, por eso hay centro de estudiantes. Creo que, mira, no coincido con la ministra Acuña Ujú. en su pensamiento, pero sí estoy de acuerdo en lo que ha solicitado, el imponerle por cada día de pérdida de clases un monto de resarcimiento económico, me parece Ujú. muy bien, y me parece muy bien que los daños que ocasionen los alumnos, ya que son menores, que Claro. los padres se hagan cargo. Porque, Exacto. a ver, en Ujú. definitiva, nosotros defendemos mucho. Son ellos los que están avalando la actitud de sus hijos, ¿no? Esto que vos decís, yo lo charlé hace muchos años con Marta Maffei, ¿te acordás? Sí, De claro. Cetera. Y justamente en aquel momento Marta me había dicho que, bueno, no estaba de acuerdo justamente con manifestaciones de estas características, que a veces la presión justamente de los compañeros a través del sindicato los llevaba a tener actitudes de justamente reclamos, pero no estaban convencidos de este tipo de accionar, cosa que hoy por hoy, fíjate, llamativamente muchos profesores y maestros avalan este tipo de actitudes que tienen los chicos, ¿no? En contra también de sus propios intereses, Yo porque no esto estoy de acuerdo para genera... nada, Pedro, no, no. No A estoy de ver, acuerdo, por ¿sabes por qué? decime. Porque la educación es sagrada. Por eso, bueno, Y si perdemos la educación, estamos perdidos. Ya estamos bastante perdidos en nuestro país, por todo lo eso. que nos Bueno, sucede. a eso es a lo que Pero, iba. pero, Yo iba a pero eso fíjate vos, justamente, ¿no? claro, Cómo se fíjate a pierde eso. justamente esa cuestión de respeto hacia la cuestión, hacia la institución educativa, ¿no? Porque es evidentemente el futuro de los chicos que supuestamente se están como complotando para autoagredirse o complicarle la vida al resto de los compañeros por determinado interés creado que se genere. Estamos de acuerdo en eso. Yo apoyo la moción de la ministra. No Ujú. es una cuestión ideológica, es una Claro, cuestión de lógica, que es tal distinto. cual. Ujú. Mira, cuando yo estaba de ayudante de cátedra de la Facultad de Sí. Derecho, que nosotros los estudiantes teníamos que ir a rendir examen de corbata, Ujú. saco y corbata, y se comenzó a habilitar
a que los chicos vayan vestidos como quieran, que se Sí. pueda fumar en el aula, digo, se terminó la educación. A ver, no es que uno sea pacato, mojigata, no, espera. A ver, Ujú. si queremos respetar el ámbito, el claustro es Así sagrado, es. el claustro educativo es Claro. sagrado. Aquí venimos de todos los errores que se han cometido, desde Alfonsín para adelante, con el de LGB, con todo el polimoral y todo lo demás que fracasó, como Ujú. fracasó en España. Sin embargo, son planes antiguos, pero hay ahora una conciencia virulenta en Sí. los jóvenes que el reclamo de ellos se centra en la toma de escuela. No Mm. estoy de acuerdo, Claro. creo que hay que hacerse responsable y yo creo que Sí. esto, como el acampe en la 9 de julio, tiene que tener una respuesta de la justicia. Ujú. A ver, cortar una vía de tránsito como una ruta es un delito federal. Yo lo hablaba recién con el doctor Ferrari, con el penalista, con José Luis, y justamente también coincidíamos en ese tema, ¿viste? No se puede, Es un, aparte no es un tema que viene de hace 1 o 2 o 3 semanas, es un tema que tiene un arrastre de años y llama poderosamente la atención que ni la justicia ni los gobernantes le hayan puesto freno a esta locura, ¿no? no, la justicia no, los fiscales que ¿Viste? tienen que actuar de oficio. Ahora, ¿qué pasa? Que Porque, no actúan porque están presionados, porque no quieren o están en connivencia con porque este tipo de se tiene, cuestiones. ahí se cayó el teléfono, pues ya lo recuperamos. Ahí está. No tienen, no tienen la seguridad de que esto Mm. tenga un resultado, una lectura después en el ámbito político, porque la Sí, cuestión acá es el ámbito político. claro. A ver, se ha incentivado tanto esto, porque es una manera de decir en Argentina hay democracia. Sí. Yo no creo que vos no puedas circular por la calle, me parece que es algo que está, eso ya está totalmente, a ver, la Constitución te garantiza libertad de expresión, Ujú. la Todo, libertad claro. ambulatoria. Ujú. No hace falta que vos Por eso. permitas que un tipo te corte la calle, Ujú. acampe. Porque yo me preguntaba el otro día, ¿cuánto valdrá una carpita de esa que pusieron allí? No Unos sé, cuantos mangos, ¿eh? No la compra 15 lucas cualquiera. para hacer 15.000 pesos, 20.000, no No, sé, no tengo idea. mucho más, ¿eh? Pero vos fijate la Son todas carpas cantidad de nuevas. carpas ¿De dónde nuevas, salen? Claro, por nuevas que eso. había. A ver, mucha gente Digo, piensa que esto es ser gorila, no, no es sí, ser no, lógico. es Es una vía, exactamente. una vía de Ser comunicación. razonables, ser razonables con las cosas Pedir un que se país en ven, ¿no? serio, Pedro, Claro. pedir un país en Y serio. sí. Ujú. Otro tema que no quiero dejar pasar por alto es una salvaje violación que ocurrió en Córdoba, es un tema Ujú. judicial importante. Sí, Un caso que viene del 2018, una chica que ya fue abusada por una banda de 4 tipos en el sí. 2018, pero en Ujú. este caso ha vuelto a ser abusada, Sí. se le encontró con la lengua mutilada, con la pelvis quebrada, Qué va. violación de 4 hombres, Mm. moribunda al costado de la ruta, fue internada, Una sigue locura, ¿eh? internada a pesar de que pasó algunos días. Hay Sí. 3 detenidos Ujú. y lo llamativo es que hay muchas presentaciones judiciales hechas por la familia respecto al hostigamiento de estas personas que no ha tenido resultado. Yo hago hincapié en esto, ¿por qué, Pedro? Ujú. Porque hablamos mucho y nos quejamos de los femicidios, Sí, pero pero en realidad, cuando la persona que denuncia la violencia de género no tiene una respuesta judicial, en muchos casos, no en todos, termina con un asesinato. Y vos claro. fíjate que esto, el no accionar, porque la justicia dice que accionó, no accionó porque los tipos estaban libres Mm. de un delito de violación en manada, que es un delito grave, Mm. y casi le causa la muerte, Y por sí. una cuestión de falta de actuación de la justicia, lo que vos decías antes. Eh, No actúa la justicia, entonces no nos quejemos después mm. y no pongamos los números de la cantidad de femicidios que hay, como pasa en Rosario con las muertes, Sí, una locura. 2.300 muertes en 10 años, Claro. y yo estoy diciendo, el gobierno central Mm. no ve que es una Sí, que provincia ve, que debe ser pero intervenida y bueno, federalmente, ¿y tiene que haber una cuánto, qué está intervención federal. esperando? ¿Qué está esperando? Hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que están esperando? O sea, lo están haciendo a propósito para que esto se siga grabando. Otra conclusión lógica no puede sacar, ¿no? Evidentemente hay una doble intencionalidad de seguir perjudicando, no sé por qué motivo, a una provincia pujante que está prácticamente ahí acorralada y manejada por el narcodelito. Vos Y fíjate. la gente no quiere ir a Rosario, la gente no va a No, Rosario. no, Es no. más, Han eh, perdido han- un altísimo porcentaje de turismo. Prácticamente se calcula que hay una pérdida del 85% del turismo tradicional que había en Santa Fe, en Rosario vos sabés específicamente, ¿no? que hay una tacita que te venden que dice Mm. fui a Rosario y sobreviví. Fíjate vos lo que es ir. No, a Es mí una me locura. causa. A ver, hay Es dos muy cosas que la triste, gente tiene que saber. muy lamentable esto. ¿Vos sabés por qué le dicen la Chicago Argentina a Rosario? No sabés. Bueno, Justamente por el tema del manejo del delito y de la drogadicción que
prácticamente. No. Es un termo histórico. A ver. Cuando la mafia de los Galifi Sí. estaba en Rosario al principio del siglo Ah, eso no lo sabía. XX. Ajá, contame, a ver. Claro, Ajá. claro. Chicago tenía bueno, obviamente en Estados Unidos una mafia terrible, Sí. y acá en Argentina Ujú, se instaló una mafia importantísima, la de los Galifi, ujú. en Rosario. Por Sí. eso le decían la Chicago Argentina Ujú. Rosario. O sea que ya tiene orígenes violentos desde el siglo Desde hace pasado. muchos años. Ujú, Después se calmó esto, pero bueno, hay que decirlo porque ujú. la historia es importante y los Seguro. ciclos se repiten. Ujú, Aparentemente, una provincia, Rosario, una ciudad ujú. de la provincia de Santa Fe, riquísima Riquísimo. culturalmente, que ha Ujú. dado tipos Sí, extraordinarios, sí, sí, sí. músicos como Lito Po. Nevia, Roberto Fontana Ujú, Rosa, no sé, Lalo de los Santos, podríamos ujú. nombrar, Silvina Sí, Garré, podríamos nombrar. Baglietto, hasta el propio Olmedo, o sea, hemos tenido Silvina Garré, muchas personalidades del mundo también del espectáculo, ¿no? Y ahora se haya convertido en lo que se convirtió, No se es puede creer. porque Ujú. no hay un control. Fíjate que Yo en la época que eh, estuve trabajando en Radio Serialista, en LT3 Rosario, Radio eh, Serialista, todavía te estoy hablando de hace, 20 años atrás, ponele, ¿no? era de Monti esa, ¿no? Claro, todavía Evaristo Monti. claro, todavía la situación no estaba tan complicada. Después ya cada vez se fue agravando un poco más, ¿no? Inclusive cuando hacíamos algunos programas periodísticos, 2x3, cuando tocábamos algunos temas, teníamos cada apriete que ni te cuento, ¿no? Llamaban, qué sé yo, 40, 50 veces para amenazarnos, para apretarnos. Ya empezó a ser cada vez un poco más compleja la situación. Pero bueno, realmente el Estado, el gobierno argentino no ha hecho nada para emprolijar esta situación, ¿no? O sea, dejó liberada al azar y la situación está en estos días, como todos sabemos, ¿no? Totalmente descontrolada, Edgardo. Me voy a salir del tema judicial, voy A a un ver. tema político, Ujú, económico. Yo critico a aquellos que opinan de todo, pero bueno, uno tiene mucha formación y creo que estoy habilitado para decirlo. Me llamó la atención que parte del dinero recaudado, los 5.000 millones del dólar soja, van a ir en subsidios ujú, para la gente. claro, Y el dato gravísimo, más grave que todo lo que estamos hablando, es el aumento indiscriminado, sin sí, parar, de la pobreza en la República sí, Argentina. Estamos en 55% cifras, para arriba están hablando, ¿viste? Dieron cifras menores, inclusive 28 dieron. por eso, pero son mucho más elevados. Es tremendo, no se está diciendo la realidad de lo que pasa, ¿eh? Uno habla con la gente del conurbano bonaerense y te dan un parámetro de lo delicado que está la situación. Yo estuve, te digo más, el fin de semana en la costa atlántica argentina, algunos municipios hay un nivel de pobreza, de abandono y de crecimiento del delito como nunca se ha visto en la historia. Localidades como San Clemente, Mar del Tuyú, Santa Teresita han retrocedido 30 años atrás. Sí, aparte, La cantidad de olvídate, negocios cerrados que hay, el delito bueno, como ha crecido y el abandono también que tienen esos municipios, realmente impiden que cualquier inversor pueda realmente ponerse a trabajar. Mira, estamos perdiendo una posibilidad turística impresionante en la zona de la costa atlántica argentina porque están viniendo gran cantidad de extranjeros, peruanos, uruguayos, brasileros, y la imagen que están dando los municipios de la costa es lamentable. ¿Viste? General Lavalle, a ver si los intendentes de la costa atlántica se ponen las pilas y empiezan a hacer como mínimo una mediana limpieza de los municipios, que es una vergüenza, es un desastre. ¿Eh? La verdad yo que te hay un invito, abandono muy llamativo. invito a los oyentes y a los televidentes que nos Ujú. están siguiendo, que recorran Callao, Callao y Corrientes, Sí. hasta Paraná. Ujú. Entre Callao y Corrientes, bien digo, y Callao y Corrientes y Rodríguez Peña, la Sí. primera cuadra, yo Ujú. conté 9 locales cerrados. Y sí, como Uno de los mínimo. lugares más Emblemáticos. importantes de comercio en la Claro. Argentina históricamente. Ni hablar si te vas para el lado de Florida, Lavalle, o sea, También, Talcahuano, todas las calles del microcentro. Yo estuve los otros días hablando con 4 o 5 comerciantes, un propietario de un restaurante que mirá lo que te voy a contar, se bancó toda la pandemia, ¿no? Porque bueno, él tiene la suerte, me decía, de ser titular de la propiedad, pero el resto de todos los restaurantes, los boliches que estaban alrededor, como eran alquilados, no quedó nadie. Y este hombre, no, claro, obvio. es una gente, es una familia, son 2 o 3 hermanos, y dice, bueno, lo único que tenemos es esto. Pero realmente no tenemos rentabilidad hace 5 años, o sea, lo estamos manteniendo para distraernos, ¿no?
para no estar encerrados en nuestras casas. Ahí te demuestran claramente el panorama que tiene la República Argentina en el ámbito de la cuestión del impedimento constante, de la presión impositiva que tienen contra los pequeños comerciantes que no pueden sostener sus estructuras. Y siendo propietarios, el tipo que tiene que alquilar y pagar impuestos arriba y pagar uno o dos colaboradores en materia laboral les resulta imposible. Entonces acá hay una falta de concientización, Edgardo, muy lamentable, muy dura, ¿no? Para justamente los comerciantes que no pueden sostener de ninguna manera esas estructuras. Es imposible hacerlo. Lamentablemente el poder adquisitivo es mínimo, porque hoy una persona para poder tener una vida digna y pagar sus servicios necesita 200.000 pesos mensuales mínimo. Claro, ¿y quién lo gana? 200, ¿Quién lo gana? 225.000. Fíjate el paro de sí. de la gente del gremio de los neumáticos, que mostraron los recibos con 82, 83.000 pesos de sueldo. Y fíjate vos que un neumático vale 150.000. Por eso, es una locura. O sea, con un neumático te pagas el sueldo de un empleado. Vendiste 100 neumáticos, ponele 200 neumáticos y pagaste la planta permanente de una fábrica de neumáticos en Argentina. Y eso no puede existir, porque cuando hay algo histórico, cuando Perón en su presidencia, en los 50 periodo del aguinaldo, los comerciantes no querían saber nada, los empresarios tampoco. Cuando se dieron cuenta que el asalariado con plata en el bolsillo la gasta, ¿Seguro? Tuvieron ventas extraordinarias. Totalmente. Estaban todos de acuerdo. Ahora, fíjate vos, acá el empresariado se queja mucho de que la gente no gasta, pero el empresariado paga sueldo de miseria. Claro. La mayoría de los y las grandes empresas han hecho un aprovechamiento. ¿Sabes lo que hacen? Aprovechan la situación. 4 horas, no liquidan el jornal completo. Liquidan 4 horas de trabajo para tenerlos en blanco y pagarles menos. Entonces, a ver, todo se presta, porque si vos mirás para arriba y ves la corrupción que hay para arriba, vos tenés una empresa y dices, bueno, yo pago la mitad. Y ahora esto perjudica al otro sector también, Edgardo, porque están los pequeños comerciantes o los pequeños emprendedores que no pueden sostener porque lo que pueden pagarle al empleado no les sirve para nada y ellos tampoco no están en condiciones de poder sostener un pago de esas características porque no tienen ingresos. Es tal la presión impositiva que ejerce el Estado contra los pequeños comerciantes o los pequeños emprendedores que termina también metiéndole palos en la rueda permanentemente, no los deja estabilizarse, no te digo crecer, ni siquiera les permite estabilizarse económicamente. Hay que producir un cambio muy profundo, ¿viste? Porque han metido a todo el mundo en la misma coctelera, están todos metidos en la misma coctelera. Los cambios son revolucionarios, son dolorosos. No hay cambios revolucionarios si no hay dolor, porque en realidad lo que hay que hacer aquí es no barajar, hay que refundar una Argentina nueva y hay que ejercer el monopolio de fuerza desde el Estado, poner un presidente que gobierne. Tener un Estado presente, no ausente como el que viene aconteciendo en la República Argentina. Está presente más que ninguno con los planes, pero el plan no sirve, porque vos le das, aunque le des 20.000 pesos por mes a un plan, o 30.000, no le sirve para nada. Es el eje. Mira, si un recibo de luz viene 12, 14.000 pesos, se le licúa automáticamente, Edgardo, y eso es lo que la gente, muchos todavía no se han dado cuenta, ¿no? Estas dádivas que da el Estado, estos dirigentes y políticos mentirosos, estafadores y guitarreros, siguen haciendo la misma política barata, berreta, que no sirve para nada. Al contrario, cada vez lo mete en un mayor pozo, en un mayor declive a los integrantes de esta sociedad. ¿Viste? No ha cambiado nada, al contrario, los han perjudicado como nunca se ha visto en la historia, ¿no? Entonces, bueno. Ahora fíjate lo que pasa en Italia, que las tarifas de luz se fueron por las nubes. Claro, ahí tenés. Un sueldo allá en Italia normal son 1.600 a 1.800 euros y han venido tarifas de luz de 700 euros. Por eso. Entonces, la gente está en la misma problemática que aquí, a tal punto que en países desarrollados como Suiza, que yo tuve en 2 oportunidades, un país súper desarrollado, han vuelto a la leña para calefaccionar por lo caro que es el gas. O sea, eso es por la cuestión de la guerra en Europa, pero veamos lo que incide en las tarifas. Y atención, las tarifas empiecen a verla ahora en octubre y noviembre. Atención, Ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay un abuso también. Ahí, Pedro, realmente vamos a tener como elemento decorativo los aires acondicionados, las pavas eléctricas, porque fíjate, se apostó a la electricidad. Todos instalamos lo que tiene que ver con una pava eléctrica, aire acondicionado, hornos eléctricos, microondas. Todo perfecto. ¿Y ahora cómo lo bancás? ¿Cómo lo sostenés? Claro, vos donde los edificios modernos que no tienen gas.
¿no? Pero igual también te digo que que el gas está con un costo realmente exorbitante. ¿Esto producto de qué? De que justamente también los amigos del poder de turno han recibido estas empresas. Midland, por ejemplo, se retiró de Edesur. ¿A quién se la vendió? A Vila Manzano, que son hombres que están trabajando con la política a través de sus propios medios de comunicación, respaldando al actual gobierno. Entonces, hacen lo que quieren porque nadie les dice nada, porque son puestos o testaferros justamente de los políticos de turno. Y esto es lo que la gente tiene que empezar a reclamar. Vos no podés tener un medio de comunicación y tener una empresa privada de servicio, porque se sabe... Pero no tenemos ley, ¿eh? porque la ley anterior... Bueno, a ver, justifica eso. Bueno, ahora ya se enojaron varios de ellos, porque yo ya inclusive he hablado los otros días con uno de estos empresarios, me lo crucé y le dije, che, la verdad que se les está yendo a la mano. Y bueno, dice, pero ¿qué es lo que quieren justificar? O sea, esta es la hipocresía que se da dentro del ámbito vergonzoso de esta política berreta que tenemos, donde justamente los funcionarios, los gobernantes, le facilitan a empresarios que son, viste, no santos, para que utilicen las herramientas del Estado y enriquecerse indebidamente. Está bien, gana, hace tu negocio, pero no estafes, no le chories a la gente. Y eso es lo que está pasando en la Argentina, como pasa en otros países. Pero la Argentina ha tenido una concentración corporativa que es vergonzosa, avalada por los gobernantes de turno, nada más ni nada menos, ¿no? El anterior ¿Por qué empresario... no se hace una ley de radiodifusión, Pedro? Y bueno, ahí tenés. No El anterior gobierno avalaba al grupo Minley, ¿no? De los cuales muchos de ellos tienen pautas publicitarias y demás. ¿Por qué nadie dice nada? A ver, fíjate en los principales medios de comunicación si hablan de esto que nosotros estamos comentando. No. Se callan la boca. Entonces también hay una hipocresía de estos pseudo mentirosos y engañadores y mercenarios periodistas o comunicadores o pseudo comunicadores sociales, muchos de los cuales son colegas tuyos. No es que yo tenga nada en particular con los abogados, pero como ellos conocen de leyes, se manejan de esta manera con una actitud mercenaria y amarillista, ¿no? O sea, eso es lo que la gente tiene que empezar a entender y a comprender, porque si no, no tenemos respuesta, no tenemos salida. Eso es la cuestión dramática que tiene este país en estos tiempos, ¿no? Totalmente, y aparte la sanción de una ley de radiodifusión que delimite los roles. La vieja ley no permitía ser dueño de un medio electrónico y de uno gráfico, por ejemplo. Y hoy esa ley no está vigente, está la última que se hizo, que prácticamente ya ni se aplica, porque nadie pone ni siquiera el anuncio, vamos espacio, el tiempo de publicidad que se ponía en un momento. Entonces, si no hay un control definitivo, seguimos beneficiando a los amigos, el resultado del país es este. Espero que en algún momento, no sé cuándo, no sé cómo, haya un cambio en la Argentina que permita primero que no sigamos con esta decadencia absoluta, porque tener el 38% de pobreza es una decadencia absoluta en poco tiempo, porque en el siglo XX, a principios del siglo XX, Argentina era el país que estaba en los primeros 5 puestos de los países más importantes. Fíjate lo cómo he llegado, ¿no? Pero bueno. Y hoy estamos en los peores puestos, los más lejanos, porque prácticamente nos hemos convertido, sin querer faltar al respeto, en un país africano. Sí, somos una republiqueta bananera, que lo venimos contando y diciendo y transmitiendo hace muchos años, entre otros con Manuel Castro, nuestro amigo en común, y parece que todavía la gente no ha tomado conciencia. Por eso nosotros emitimos un mensaje que se llama concientización ciudadana, ¿no? Donde tratamos de bajar justamente claridad en estas cuestiones de tomar conciencia de lo que nos está pasando, porque esto no sucede porque sí, es producto de la falta de participación y de compromiso ciudadano. Es un poco esto así. Es como decía Olmedo ya, en los 80 ya hablaba de esta república. ¿Viste? ¿Te acordás? Así que bueno, la verdad que un placer, Pedro. Igualmente. En Galáctica te agradezco el saludo. Pasalo lindo. Semana próxima cumplimos 350 capítulos con Felicitaciones. El País y los Escritores, y hoy tengo una noticia interesante. A ver. El País y los Escritores, a las 17 de Argentina y a las 15 de Argentina, 20 de Francia, comienza a difundirse en París, en la radio de habla hispana, literatureradio.com. La verdad que es el segundo programa que tengo en esa radio, el primero es Hora Cero, puro rock. Bien, así felicitaciones. Que, bueno, y yo te invité porque sos mi amigo y porque estuviste de visita en el ciclo. Seguro. Este ciclo que hace 7 años que hacemos, porque a ver, la gente tiene que saber que aparte de hablar de temas judiciales me interesa la cultura desde siempre como a vos, la música, y que no es que hablamos por hablar, sino que hemos dejado una trayectoria. Yo siempre estoy agradecido al viaje que hiciste a Roma y le diste los libros. Todo lo contrario. Antonio,
Claro, claro. Y el Papa, vos sabés que cuando lo vi este año, Ujú. cuando me vio, como era la tercera vez que me veía, Sí, me reconoció de lejos mira vos. y ya, sí, ya vio los libros en la mano y recordó aún más. Así que bueno, ha sido Está bueno. muy grato. Sí, Sí, muchas gracias. él estuvo contento, por lo menos Jorge, cuando yo lo entrevisté y le acerqué los libros tuyos, de Espadones, de Las Heras, dijo, pero ¿cómo hiciste? ¿Qué te viniste con una valija? Le digo, la verdad que me costó bastante, porque anduve, antes de llegar a Roma, estuve ahí por España y estuve por Portugal y me la pasé, viste, con la mochila, que era bastante el peso. Así que bueno, el saludo es bien recibido por el esfuerzo Muchas que uno gracias, hizo. Pedro. Gracias, querido, pasalo lindo, ¿eh? Nos vemos Buen la fin de semana próxima, semana, ¿eh? Buen igualmente. fin de semana. Gracias. El doctor Edgardo Miller aquí justamente tocando los temas como siempre judiciales y policiales, como no podía ser de otra manera, en esto que es Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Ya Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.